Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La revolución difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Algunas de sus causas fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno, además de su desigualdad social, política y económica. La falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor, la poderosa influencia de las nuevas ideas. Llegó a afectar en lo político, puesto que el rey, que se creía designado por Dios para gobernar, procedía en forma arbitraria, pues no daba cuenta de sus actos a nadie, gastaba como y cuando quería las rentas del Estado, nombraba a sus funcionarios y declaraba la guerra y firmaba la paz, dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos. En lo social, estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían pues tres clases sociales, a saber, clero, nobleza y estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia como sus cuantosas riquezas. Sus extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de Francia, y por otra parte dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos que aportaban los fieles como a la exoneración del pago de impuestos fijos de que disfrutaban. La nobleza formaban la segunda clase privilegiada de Francia, poseían grandes extensiones de tierra y asimismo percibían de los campesinos que laboraban en ellas. Los llamados derechos feudales pagaban impuestos solo en determinados casos. Ocupaban los principales cargos en el gobierno y en la iglesia, así como en las fuerzas armadas. El estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por la que menos privilegios y riquezas poseía. A la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes con el correr de los años habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural que hizo de ellos precisamente los promotores de la revolución. En grado inferior se hallaban los artesanos y los labriegos o campesinos, que llevaban una vida verdaderamente miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles, tales como el pago de los diezmos al clero, el del censo y de otros atributos a los señores y al Estado, quedándose con solo un 20% de la totalidad de sus ingresos. La burguesía fue la clase social que hizo la revolución. Se calcula que de la población de Francia, estimada en 23 millones de habitantes, solo 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas. Y mientras tanto, desde el punto de vista económico, la situación de Francia presentaba las características siguientes: monopolio de las riquezas, sobre todo de la tierra, en beneficio solamente del clero y la nobleza. El pago de impuestos como de otros gravámenes fiscales, exclusivamente por el tercer estado o estado llano. Decadencia del comercio e industria debido a la falta de medios de producción, como la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento principalmente de la corte de Versalles.